Buenos días al conjunto de la ciudadanía de Canarias. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Hasta hace un par de meses, en este mismo foro, estábamos muy preocupados por Thomas Cook, por el Brexit y por las repercusiones negativas sobre el principal y casi único motor de nuestra economía, lo que hemos denominado el monocultivo del turismo de masa. Durante los años anteriores habíamos criticado con mucha dureza que los sucesivos gobiernos de coalición canaria se preocuparan fundamentalmente en contar los millones de turistas que nos llegaban. Lo caracterizábamos así. Y de pronto aparece lo inesperado, lo que nadie se hubiera imaginado ni en la peor de las pesadillas. Una crisis sanitaria que arrasa vidas, nos confina en nuestros domicilios, paraliza casi toda la economía y deja en evidencia nuestras múltiples carencias como sociedad y las deficiencias de nuestro sistema productivo. Nuestra absoluta dependencia del sector terciario, con un peso desorbitado en nuestro sistema productivo, ha traído consigo que un cero turístico impredecible esté ocasionando la ruina absoluta de la economía de las islas. Una vez pasada la primera urgencia sanitaria, ahora comienzan las consecuencias de esta pandemia, que están agrandando más aún, si cabe, la brecha social. Aunque el virus haya atacado a todo el que encuentra a su paso, no nos confundamos, no es un virus igualitario, porque sus efectos sí distinguen entre ricos y pobres. En palabras de Julio Anguita, hay que dar la respuesta a lo que llamo crisis de civilización, que no es solo económica y financiera, sino medioambiental, alimentaria, ética y política. Una crisis total. Nos encaminamos a una de las peores crisis de nuestra historia, cuando mucha gente aún no había conseguido salir de la última y las economías más frágiles, las empresas más pequeñas, los trabajadores más precarios, las familias más humildes, los autónomos, los parados, las personas más vulnerables están más expuestas. Lo estamos viendo en los barrios y en los hogares, en los niños y niñas sin acceso a Internet para conectarse con su maestra, en la irrupción de miles de personas a la situación de pobreza sobrevenida, sumados a todos los que ya estaban antes de la pandemia. Lo vemos con dolor cada día en las largas colas para recoger alimentos. Frente a esto, ni el Gobierno del Estado ni el de Canarias ni se han quedado impasibles ni están siendo autocomplacientes. Tampoco se está echando mano de las viejas recetas del austericidio con que se acometió la crisis de 2008, que aún no hemos superado. Entonces se devaluaron los salarios, se recortó el estado del bienestar, se hizo más precario el mercado laboral y se rescató a la banca. Ahora, la pronta respuesta del Gobierno estatal creando un escudo social, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras con los ERTE, prohibiendo el despido, atendiendo a las familias con los alquileres y las hipotecas, a los autónomos y a las pymes, ha evitado, de momento, la catástrofe de la población más vulnerable. Las ayudas de emergencia, con la anunciada renta de emergencia vital y otras ayudas autonómicas, podrán parchear la situación, impidiendo la desprotección absoluta de cientos de miles de personas en nuestras islas y permitiendo afrontar la cotidianeidad con ciertas condiciones de dignidad. Cuando a nivel de Estado parece una catástrofe el acercarse al 20% del paro, esa catastrófica situación era la que teníamos de partida nosotros antes de la pandemia. Por tanto, las previsiones más optimistas nos pueden situar en que dupliquemos esa cifra si no le ponemos remedio. Desde Sí Podemos Canarias trabajamos para que la crisis provocada por la COVID no agrave aún más la delicada situación, tanto geopolítica, que no sea aprovechada para aumentar el autoritarismo, la desigualdad económica y de género, el desprecio a los límites de nuestro planeta y la impunidad. De esta crisis necesitamos salir en común con la emergencia de un sistema internacional basado en la protección, los cuidados, el respeto mutuo, el derecho internacional, la democracia, los derechos humanos, el feminismo y un cambio económico acorde con la emergencia climática que sufrimos. Es necesaria la conjunción de una serie de factores, la decidida apuesta de la Unión Europea por ser útil al conjunto de la ciudadanía y para ello los países más afectados del sur de Europa, los de la deuda, tienen que ser firmes frente a los del norte rico que han sido los grandes beneficiarios de la anterior crisis. Consideramos que es fundamental desterrar los mecanismos de control y de techo de gasto social de los tratados europeos y de nuestra
Bien, señora consejera, usted habló en su intervención ahora de la pobreza, la precariedad, la temporalidad y el escudo social que el Gobierno del Estado y también el Gobierno de Canarias habían puesto frente a esa situación. Y habló de una cuestión que a mí me parece fundamental a nosotros en nuestro grupo, que es la defensa de lo público. Los servicios esenciales públicos no se tocan, dijo usted. Nosotros compartimos esa afirmación suya y estamos totalmente de acuerdo. Está claro que tendremos que buscar más ingresos y seguramente mayor deuda, es probable. Y el Gobierno del Estado español tiene que mostrarse firme frente a los poderes económicos que pretenden seguir decidiendo sobre la vida y hacienda de la ciudadanía. Las grandes fortunas que hoy se manifiestan por el barrio madrileño de Salamanca, envueltos en la bandera de España, subidos a un Mercedes descapotable, conducido por un chofer que a lo mejor tiene un sueldo en precario, se opondrán con uñas, dientes y caceroladas a que se le modifique su statu quo. Por tanto, habrá que avanzar decididamente en una urgente reforma fiscal redistributiva, por la que aporten, pues, por ejemplo, un 2% si tienen un patrimonio superior a 1 millón de euros, un 2,5% si superan los 10 millones de euros, o un 3% si su fortuna es de al menos 50 millones de euros, o un 3,5% si superan un patrimonio los 100 millones de euros. Con esos 11.000 millones de euros de recaudación procedentes de las grandes fortunas de este país, que suponen el 0,24% de la población, unas 114.000 personas, se podría pagar, por ejemplo, el ingreso mínimo vital a más de 4 millones de personas. Esta bandera en que algunos se ocultan, ese patriotismo de pulsera, hay que demostrarlo siendo solidarios con la población más vulnerable de nuestro país. Por eso están comenzando a salir a las calles pidiendo la dimisión del Gobierno. Desde el Grupo de Sí Podemos Canarias consideramos que es un imperativo ético y legal reducir las desigualdades y, por tanto, establecer medidas recaudatorias excepcionales. Otro tanto debería ocurrir con las transacciones financieras, al dinero especulativo, que no es productivo y no produce tampoco empleo. En Canarias, en materia económica, también tenemos tarea que hacer. Seguir planteando al Estado el uso del superávit, al que al parecer la ministra Montero ha cedido, poder usar los excedentes de tesorería de las administraciones locales, negociar la máxima capacidad posible de endeudamiento y, a la par, hacer una revisión progresiva de nuestra fiscalidad, combatiendo además el fraude fiscal. Y volvemos a insistir desde el Grupo de Sí Podemos Canarias en que la reserva de inversiones de las islas tiene que ponerse a disposición de la creación de empleo estable y de calidad, lo más pronto posible. Al empresariado de nuestras islas, que se ha beneficiado durante años de la RIC, le corresponde ahora arrimar también el hombro. Y manifestamos nuestra oposición frontal a que esas cantidades de dinero puedan ser utilizadas para comprar deuda pública o para otros fines espurios. La economía se tiene que poner al servicio de los intereses mayoritarios de la ciudadanía y ahora mismo hay absoluta unanimidad en la sociedad en que preferentemente los fondos públicos se tienen que destinar a proteger los derechos de la ciudadanía, la salud, la educación y la cultura, la dependencia, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, disponer de una vivienda digna, trabajo digno y estable, los cuidados de las personas y los cuidados del territorio. Estas tendrían que ser nuestras prioridades. Yayo Herrero afirmaba recientemente: no hay economía, ni tecnología, ni política, ni sociedad sin naturaleza y sin cuidado. Por tanto, no solo se trata de acudir con la manguera de bomberos a sofocar el incendio que está provocando esta pandemia, sino también de mirar más allá del final de esta legislatura y comenzar a poner las bases para orientar un cambio de modelo económico, un cambio del modelo productivo, que a medio y largo plazo nos permitan arrojar lastres, favoreciendo un turismo sostenible y de calidad, de salud, cultura y naturaleza, impulsando un sector primario y una industria que reequilibre nuestro anormal sistema productivo, caminando hacia mayores cotas de soberanía alimentaria y energética y propiciando una industria del conocimiento, de la innovación y del talento.
¿Me deja un minuto más, Sí, adelante, presidente? Desde socioeconómica que estamos en un momento clave para sentar las bases del cambio de nuestro modelo productivo, económico y laboral actual, aprovechando la reactivación socioeconómica para comprometernos en la lucha contra el cambio climático, trabajando hacia una transición energética real y alimentada al completo por energías limpias, promoviendo la economía verde y azul, la economía circular y la economía social, con los potenciales puestos de trabajo que se pueden crear en Canarias. Tenemos que apostar por el futuro y por ese cambio a medio y largo plazo. Muchas gracias, señor presidente.